Bienvenidos a un nuevo estudio que estamos haciendo con el libro de Primera de Juan. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1 desde el versículo 5 hasta el versículo 10 en esta serie que la he denominado Coinonía. Y tiene mucha razón hablar de la coinonía porque la palabra en el español es comunión. Y hoy el título vamos a hablar la comunión real con Dios. Voy a leer el texto y luego oramos y empezamos. Versículo 5 que nos corresponde estudiar, pero vamos a estudiar 5 versículos, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el versículo 8, miren lo que dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero, ahí va el pero, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra, gracias por este día tan especial que nos permite, Señor, reunirnos para estudiar tu palabra, para profundizar en la revelación especial que nos has dejado. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que, bienvenido, si tú te estás conectando, vamos a estudiar ahora versículo por versículo. ¿Y qué está hablando Juan? Miren, más que una carta, Juan es un sermón, es un llamado de atención. Ya el escritor, el apóstol Juan, tenemos el Evangelio de Juan, en lo cual él trataba de demostrar que Jesús es divino, o sea, la divinidad de Jesús se muestra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, o sea, esa es la labor, esa es la razón y eso es el propósito de la carta de Juan, pero del Evangelio de Juan. Pero en esta es como él trata de decir que Jesús es humano. Y esta discusión de la humanidad y la divinidad de Jesús, miren, fue de cientos de años, o sea, siglos, que hasta el fin, por el siglo IV, empezó ya a recién afirmarse lo que hoy venimos afirmando y las escrituras afirman, que Jesús fue 100% Dios, Jesús fue 100% humano, Jesús es 100% Dios y es 100% humano el día de hoy. Obviamente tiene un cuerpo glorificado después de vencer la muerte. Pero miren, esto es importante para cada uno de nosotros porque este sermón, este mensaje de atención, necesitamos escucharlo el día de hoy. Porque igual han entrado corrientes, dogmas que están fuera de la palabra de Dios, hacen más caso a las revelaciones, a los sueños, a las visiones o profecías de ciertos individuos que se sienten superdotados, ¿no? Que tienen experiencias con Dios, que Dios no será y que llegan su mente a un nivel superior y algunos están en búsqueda de la verdad y la razón y el intelectualismo, o sea, todo eso es lo que ataca Juan. Así que, a manera de introducción, quiero recordarte un poquito lo que es la carta, esta epístola de Juan. Primero, vamos a ver, ¿quién escribió esta carta? Obviamente que hemos dicho el apóstol Juan. Segundo, ¿cuándo fue escrito? Entre el año 85 y 95 después de Cristo, fecha que hasta el día de hoy se respeta, y también se escribió el Evangelio de Juan por esta fecha. ¿A quién se escribió la carta? Pues Juan escribió a un grupo de iglesias que están cerca de Éfeso, esa región que él salió o que se quedó después de salir de la isla de Patmos. ¿De dónde fue escrito? Éfeso, posiblemente.
¿Ok? Entonces, miren, Juan ya nos dijo. Juan comenzó anunciando al que existe desde el principio, el Dios eterno que era antes de todas las cosas. Número 2, o B, ¿sabes? Él nos dijo que este Dios se manifestó físicamente. Por eso estamos hablando de la humanidad. Y que él y otros podían testificar de esto como testigos presenciales. Y él mismo dice, lo que vi, lo que toqué, lo que escuché y sé, nos dijo que este Dios Él es la palabra de vida. Él es, por medio de Él se creó el mundo. Él es el creador del mundo y Él es el que sustenta el mundo. Él es el verbo de vida, Él es el logos. Tanto para los judíos como para los griegos significaba el creador, el que originó todas las cosas y el que sustenta todas las cosas. Nos dijo que este Dios es distinto de la persona de Dios, el Padre, y que estaba con el Padre en la eternidad. Él nos dijo que podemos tener comunión con Él y siempre somos llevados en esta comunión con Dios a través de la comunión del pueblo de Dios. Por eso la serie se llama Koinonía. F. Nos dijo que este Dios eternamente existente, el verbo de vida, que estuvo físicamente presente con los discípulos y otros, o sea, presentes para la comunión, es Dios, el Hijo, llamado Jesucristo. También nos dijo que la comunión con Jesús conduce a una vida de plena alegría. Y esto es importante recordar ahora porque esto lo hemos visto en el versículo 1, 2, 3 y 4 y en la introducción. Si tú no has podido ver, pues está disponible en este canal de YouTube y puedes entender mejor por qué. ¿Por qué escribió de esta forma Juan? Recuerden que todas las cartas tienen una razón del por qué. Es como si yo escribiera una carta a mi esposa a algún amigo. Mira, oye amigo, ¿cómo estás? Ya sabes que quiero visitarte. Estoy yendo por ahí. Mi esposa, mira, sabes que no voy a poder llegar, no sé. Quizás hoy día digamos, pero esas cartas ya no existen. Ya pues puede ser un WhatsApp, puede ser un mensaje de texto, puede ser un email, no sé, etcétera. Pero mi punto es que hay una razón, o sea, hay un porqué escribes eso, y esta es la parte exegética del texto de Primera de Juan. Esa es la razón. La gente, las personas de ese tiempo estaban negando y cuestionando la humanidad de Jesús. Y él dice, yo lo he visto, yo le he tocado, yo he hablado con él. Él estuvo siempre desde el principio hablando de su eternidad. Él, el verbo se hizo carne, ¿sabes qué? Habitó entre nosotros y somos testigos de lo que él ha hecho. Pero tienes que entender, él es Dios. Él es 100% Dios, Él es 100% humano. Entonces, esta carta está ahora disponible para nosotros para estudiarla así versículo por versículo y para que tú, si estás teniendo cuestionamientos respecto a la fe, a la divinidad de Jesús, o hay personas que hasta el día de hoy y sectas que niegan que Jesús es Dios. Ellos creen que Jesús es un Dios y que ha sido creado por el Padre, pero no, es Dios. Nosotros creemos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la Trinidad, que no es una palabra que está en la Biblia, porque es una palabra compuesta y es una palabra teológica. Creemos en esa divinidad en tres personas. Entonces, ¿qué más? Para hacerte entender, un poquito voy a recordar en esta introducción lo que es el Evangelio de Juan. Miren, Juan en su carta escribe 7 señales de que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, Él es el Padre, Él es, mejor dicho, igual al Padre. Y estas 7 señales también se le llaman milagros, aunque no todos son milagros, uno de ellos nomás. Por ejemplo, primero, ¿cuál fue la primera señal? Jesús convierte el agua en vino, capítulo 2, versículo 1 al 11. Segundo, la purificación del templo. Esta era una señal de lo que iba a ser el Mesías, el Dios hecho carne, capítulo 2, versículo 13 al 22. Tercero, Jesús sana al hijo de un noble, capítulo 4, versículo 46, 54, solo hablando, hermanos, ni siquiera lo tocó ni lo vio, y eso es otra señal. Otro milagro. 4. Jesús sana a un paralítico que estaba 40 años. O sea, esa es otra señal, ese es otro milagro. Quinto, alimentación de los 5,000. Nadie había hecho eso, hermanos. Juan 6, del 1 al 15. Sexto, Jesús sana a un ciego de nacimiento ya.
Nadie había sanado a un ciego de nacimiento hasta ese tiempo, capítulo 9, versículo 1 al 41. Y la séptima es la resurrección de Lázaro, capítulo 11, versículo 1 al 44. O sea, miren, todas estas se llaman las señales que el Evangelio de Juan nos muestra. Él lo hizo. Entonces, esto es importante que puedas recordar cuando estamos estudiando esta carta. ¿Sabes por qué? Porque así como estos versículos demuestran la humanidad de Jesús, porque era cuestionada la humanidad, decían que Jesús era un espíritu que no dejaba huellas en el piso. Juan dice estas 7 señales y va de menos a más, ¿no? Desde convertir el agua en vino hasta resucitar a un muerto que estaba 4 días ya en proceso de descomposición, Lázaro. Entonces, ¿tú no crees en estos señales, 7 señales, 6 milagros, que Jesús es Dios? Nada te va a convencer. Entonces ya no es un problema de intelectualismo, ya no es un problema de razonamiento, ya no es un problema de lógica, ¿sabes qué? Es un problema del corazón, es un problema moral que tienes que vencerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen no creer en Dios, pero a veces son simplemente decepcionados porque no entendieron y no entienden quién es Dios, porque les han hecho creer que hay un Dios que todo les va a dar, que todo les va a suplir, que todas las enfermedades van a ser sanadas y que no van a tener ningún problema ni enfermedad. Pues ese no es el Dios de la Biblia, porque en la Biblia tenemos el libro de Job, que un justo sufre en medio de una situación bien complicada. Este hombre ciego de nacimiento nació ciego, como dice, pues valga la redundancia, pero ¿sabes qué? Jesús lo sanó. ¿Quién fue culpable? ¿Su papá, su mamá? No. O sea, la doctrina y la teología que muestra la Biblia es diferente a lo que muchas veces algunos les han enseñado y es un problema del corazón. Y ahora Juan está diciendo en su carta, mira, ahora te voy a enseñar el problema del intelectualismo, lo solucionamos leyendo estas cartas y es más. Si fuese un problema moral, los dos en esta carta lo vamos a ver. El último punto para mi introducción es que los versículos 5 al 6 se seleccionan, ¿sabes? Se relacionan, perdón, con el intento teológico de separar el conocimiento de Dios, que vendría a ser la parte teología, o sea, conocimiento o el estudio acerca del teo, de Dios, y del seguir a Dios, que básicamente es un tema ético, que habían 2 errores distintos en la época. Primero, un error teológico. Las personas decían que podían vivir sin pecado, lo cual es el ascetismo y lo cual los ha llevado a vivir en monasterios para no pecar a muchas personas llamados monjes o monjas, ¿no? Y número 2, un error moral. Es que no importa el pecado para ellos. ¿Y qué significa? Mira, también les ha llevado a vivir una supuesta comunión con Dios. Les ha hecho creer que sí están en comunión, en una relación correcta con Dios, pero sabes, viven en pecado, viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero creen en Dios. Y esto es otro error ético, moral, que si el cuerpo lo quiere, dáselo. Y eso es un tipo de hedonismo que el día de hoy ha entrado, como dijimos, a la iglesia, porque hay personas que dicen, no, dale al cuerpo, dale lo que quiere, dale baile, dale danza, dale, no sé, cigarros, dale licor, dale todo, ¿no? Pero eso, miren, ¿sabes, hermano? Vamos a ver qué dice ahora el texto. ¿Ok? Bueno, después de esa introducción vamos a ver lo siguiente. Hoy día vamos a hablar solamente, como les dije, 2 o 5 versículos. Está dividido en 2 partes. La comunión con Dios es a la luz, practicando la verdad, la primera parte, y la comunión con Dios se ensucia por el pecado y se restaura por la confesión sincera. Esto está hablando acerca de la comunión con Dios en este sermón. Vamos a leer el versículo 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. ¿Ok? Este es algo muy interesante que dice Juan. Y hay 2 cosas en este versículo que me gustaría que podamos entender. Este es el mensaje. Esto es lo que Dios dijo. ¿Y qué es Dios? Dios es luz. Primeramente,
recordar cuál es el mensaje de nuestro Señor. Miren, si existe en el Antiguo Testamento lo que se llama ley, la ley era lo máximo para los judíos, ¿no? O sea, esta es la ley, la obedecían y estaban muy apegados a la ley. Y recuerden que el otro principio era antinomianismo, o sea, en contra de la ley, decía no importa, dale tu cuerpo. Y el otro era muy estrictos a la ley. Son dos extremos que se está tratando en esta época. Juan recuerda el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Es como si la ley está acá y Jesús le pone un plus. Porque decimos, echa la ley, echa la trampa. No sé si hay esto en tu ciudad, este dicho, echa la ley, echa la trampa. O sea, habían leyes y muchas de las leyes jugaban, interpretaban y ahí está la hermenéutica de las leyes, ¿no? ¿Qué dice, qué no dice, qué significa, no significa? Echa la ley, echa la trampa, pero Jesús le pone un plus. Y te voy a leer algunos versículos a qué me refiero. En Mateo capítulo 5, por ejemplo, lo que se conoce como el Sermón del Monte, que son 3 capítulos, el versículo 27 dice, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Ese era el mandamiento, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y versículo 29, por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que tu cuerpo sea arrojado al infierno. O sea, mira, la ley está aquí. ¿Has escuchado no adulterar? Sí, pero algunos dirán, pero puedo coquetear. Pero mira, ¿sabes qué? Puedo salir con mi amiga o mi amiguis, mi amigo, pero no he hecho nada. O simplemente he chateado, ¿no? Nada más. Estoy chateando y ¿cuál es el problema? No hay nada de malo si estoy chateando, ¿no? O sea, algunas personas hablan que están chateando con el sexo opuesto, siendo casados, y dicen, pero es mi compañero, mi compañera del colegio. Ya, mira, echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Porque dicen, el adulterio es el acto en sí mismo. Puedo hacer todo lo demás, hasta, no sé, acariciarme, besarme y todo, pero no he cometido adulterio. No he llegado al acto en sí. Esa era la ley. Y ahí jugaban en la ley que se permitía, no se permitía. Pero Jesús viene y le dice a todos el día de hoy, tú ya miras, si tú ya tienes un deseo, si tú ya estás pensando más en esa persona, ya sea porque estás por las redes sociales o porque lo has visto, has caminado, está en el trabajo, ya has cometido el acto en sí. Porque el problema está en el corazón, el problema está en el deseo, el problema está en el pecado, en la pecaminosidad de mi ser, en el hecho de querer ser infiel a mi pareja. Entonces, Juan dice, este es el mensaje. O sea, en Dios, Dios es luz, 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 luz. No hay algo que tú puedes agarrar y jugar con él, porque sabes, la luz lo va a revelar todo. Y la luz significa pureza, la luz significa moralidad, la luz significa limpieza y honestidad, porque Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Y cuando hablamos de esta luz, está hablando obviamente de que es algo que resplandece, que brilla, que nos puede dejar cegados. Y en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder por siempre. Amén. Pero sabes, sí, se pudo ver un poquito de esa luz. Nadie lo vio. Padre, Jesús lo dio a conocer, pero Dios es espíritu. Y es más, en Mateo dice, su rostro resplandecía como el sol, Mateo 17:1. ¿Y esto qué significa? La transfiguración, se lo conoce este tema. La transfiguración. O sea, sí tenemos una idea, un poquitito. Y los discípulos quedaron cegados, ¿no? O sea, era más resplandeciente que el sol. ¿Qué significa? No sé si tú alguna vez has jugado a mirar el sol. Yo he jugado, ¿no? No puedo ni 10 segundos. ¡Pah! Te ciega, te vuelve. Y que sea una luz más resplandeciente que esta, pues Juan dice, Dios es luz. En él no hay nada de oscuridad. Mira, en la oscuridad
las cosas buenas o malas no se distinguen. Pero en la luz, las cosas buenas y malas sí se distinguen. En la oscuridad, ya sea el pecado o la justicia, no se distinguen. Pero en la luz, el pecado y la justicia sí se distinguen. Por eso dice, Dios es luz. Y entonces su esencia es luz. Y nosotros debemos de vivir en esa luz y que nos está diciendo que debemos de tener un estilo de vida. Un estilo de vida que sea realmente agradable al Señor. Ahora, Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, ¿no? Esconderse. Entonces, esto es importante que puedas recordar. Nosotros debemos de vivir en la luz, pero también a la vez somos luz. ¿Y cómo funciona esto? Mire, en la Biblia ya sabemos que somos luz y debemos de vivir en la luz. Hay dos ejemplos, dos sencillos, ¿no? Por ejemplo, Pablo dice, ¿cómo nosotros no podemos unirnos a yugo desigual? O sea, hablando para los solteros en este caso, específicamente solteros. Si eres soltero, esto es para ti. ¿Qué significa? Que no te juntes, que no te unas en un matrimonio con una persona que no ama a Dios, que no teme a Dios, que no es cristiano ni cristiana. ¿Y la razón cuál es? Pablo dice, tú eres luz. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, con la oscuridad? O sea, eso es vivir en la luz. Eso es entender que yo soy luz. Porque si por ahí algunas personas vienen y dicen, pero esa persona es buena gente, respetuoso, las señoritas no dicen, me abre la puerta del carro, me jala la sillita para sentarme en la misa. Lo único que le falta es ser cristiano. Sí, aún así sigue viviendo en la oscuridad. Y si tú eres luz, no hay comunión, no puede, no funciona, es innegociable. Y obviamente en el lado opuesto, un hombre con una mujer, o sea, no, si es chévere, si es bonita, no sé, ¿no? Es más amable que otras chicas en la iglesia, me quiere, me respeta, sí, pero sigue siendo oscuridad. Entonces, si tú eres luz, debes vivir como luz y ser luz y no tener comunión con la oscuridad. Y el otro tema, habla en Efesios, Pablo, esto lo habló en Corintios, en Efesios donde dice que nosotros antes vivíamos así, o sea, los efesios, ustedes vivían antes así en la oscuridad, ahora han sido llevados al reino de la luz, al reino de Dios, y eso significa que han dejado su manera de vivir. ¿Y cuál era esa manera de vivir? Y Pablo dice, han dejado la idolatría, han dejado la brujería, ¿no? Sus libros de magia, han dejado la borrachera, han dejado, o sea, todo eso era oscuridad. Pero ahora que están en la luz no necesitan esto. Y es curioso que siempre la idolatría está pegada con la magia, la brujería, la santería, la hechicería, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día hay muchas personas que adoran a ídolos o idólatras, aunque dicen, yo no adoro, yo venero, ¿sabes qué? Adoran a santo tal, santo tanto, santo, santo, pero a la vez van y se consultan las manos, se hacen leer las manos, están viendo los horóscopos, mira, se hacen leer la coca en mi país, van al brujo a ver si les han hecho hechicería o brujería, o hacen brujería a la otra persona, pero, ¿sabes? Sí, adoran al ídolo, supuestamente a Dios a través del ídolo, pero está ligado. Y esto era en Éfeso, la ciudad de Efesios, ¿no? O sea, era lo mismo, pero, ¿sabes? Si ahora ya estás en la luz, debes vivir de esta forma. Por eso es importante. Juan dice, Dios es luz, no hay nada de la oscuridad y es una cosa de lo que tú debes de ser y lo que debes de vivir. O sea, te lo pongo en una forma muy sencilla, ¿sabes? Algunas de las evidencias de la conversión son ser luz y vivir en la luz. Eso es importante, ser luz y vivir en la luz. Si tú me dices yo soy luz y vivo en la luz, estás convertido. Si tú me dices, mira, yo soy luz, pero no vivo en la luz, estás convencido todavía, no te has convertido. Versículo 6. Por lo tanto, mentimos. Yo no mismo lo digo, Juan lo dice, mira, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Sigo aceptando el yugo desigual, sigo viviendo mi vida de idolatría, la magia, el horóscopo. No estamos practicando la verdad. Ahora, ¿cómo es practicar la verdad? Primero Juan capítulo 3, versículo 19 dice, nuestras acciones
demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces, estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Juan es muy claro. Y la NTV me gusta cómo lo ha traducido. Tú dices, yo soy luz. ¿Y por qué eres luz? Porque vengo a la iglesia y canto, sé mis canciones, mi alabanza. Pero, ¿sabes? Estás en una relación amorosa con alguien que es oscuridad. Entonces, Juan dice, estás mintiendo, te estás engañando a ti mismo. Tú dices, yo soy luz porque vengo a la iglesia, alabo, canto, levanto mis manos y ofrendo. Pero, ¿sabes? Estás echando ruda a tu negocio para tener suerte, o estás teniendo tus billetes falsos en la moneda, en el billetera para que no te falte dinero, te pones ropa amarilla para que tengas buena suerte a fin de año, sigues consultando los horóscopos, las estrellas, los astros, o sea, no mientes, te estás engañando a ti mismo. O sea, la idea de vivir en la luz es practicar la verdad. Por eso es algo que debes de entender, que no solamente es teoría, es práctica, que no solamente es conocimiento, es vivencia, que no solamente se trata de que yo amo a Dios y mira, yo sí recuerdo a Dios en Semana Santa, no, se trata de obedecer los mandamientos de Dios. Jesús dijo, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Vive practicando la verdad. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Esos son los frutos. O sea, el cristiano va a ser conocido por sus frutos. ¿Y sabes qué? Las acciones y el estilo de vida revelan la verdad del corazón. Ahora, el versículo 7 dice, y si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces, mira, esta es la evidencia. Si tú vives en la luz, Dios, porque Dios es luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 2 puntos en este versículo. Primero, lo que dice Juan, carta de Juan capítulo 4, versículo 20-21, dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. O sea, aquí va este tema, ¿no? ¿De qué? De la comunión doble, como les decía. Yo tengo comunión con Dios, por lo tanto, esta es mi comunión vertical, mi comunión horizontal. ¿Qué significa? Tengo comunión con los hermanos. En estos dos errores, el ascetismo, los monjes, las monjas e irse a los monasterios era alejarse del mundo, alejarse de supuestamente el mundo pecador, ¿no? Y esto ha llevado hoy día a la iglesia a vivir un legalismo. Y se ha introducido, se ha disfrazado de legalismo, donde las personas se sienten seguras en el templo, en las 4 paredes, y porque somos la sal y somos diferentes y distintos. Cuando Dios dijo, vayan al mundo, no dijo, escóndanse del mundo y refúgiense en iglesias. Ustedes son la sal y digan, vivan en el salero. No, el salero tiene que salir del salero. O sea, la sal tiene que salir del salero, eso quiero decir, para darle sabor al mundo. Es decir, yo tengo que tener personas a mi alrededor en la cual voy a hacer luz y sal. ¿Y esto qué significa? Mira, te lo voy a poner así. Sabes que hay personas, está bien, vienen a la iglesia, a veces de lunes a viernes, sábado, todas las noches ayunan, oran, ya no tienen amistades que no sean cristianas, no se hablan con los vecinos, se han peleado con los vecinos, ya no se hablan con sus compañeros de trabajo porque son tan pecadores y ellos son tan santos. A eso está diciendo. O sea, si tú debes de aprender a tener comunión. Y es más, y aún y con sus hermanos, porque algunos de sus hermanos se hacen bromas o a veces visten de una forma diferente, ya los miran, dicen, no, eso no son los míos. Y el otro lado es el intelectualismo, ¿no? El otro error del darle al cuerpo lo que quiere, y si no eres de los míos, o sea, el exclusivismo de tener esta mentalidad intelectual y llegar a niveles, eones, ¿no? De nivel a nivel, y si tú no quieres, pues no eres de los míos. O sea, Juan dice, evita esos grupos, o sea, tenemos que tener comunión con Dios, y esto es comunión con nuestros hermanos. Si dice realmente
ser alguien que vive en la luz. Y lo segundo que quiero hablar sobre esto tiene que ver, miren, hermanos, ¿con qué? Con aquel que ha nacido de nuevo tiene por hábito andar en la luz, es decir, vive en la verdad y la santidad, y no en oscuridad, que vendría a ser falsedad y pecado. Eso es aquel que ha nacido de nuevo y que anda en la luz. Ahora, lo segundo, como les decía, es que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos hace recordar el sacrificio de nuestro Señor. Jesús derramó su sangre para establecer un nuevo pacto, el pacto de la gracia, por lo cual a través de ese pacto yo soy salvo. Jesús murió. Y Juan, en el Evangelio de Juan decía, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y esto qué significaba? El sacrificio vicario, el sacrificio expiatorio, el pago por nuestros pecados, la sangre derramada en la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la palabra del Señor. ¿Qué pecados perdonó el Señor? Mis pecados del pasado, mis pecados del presente y mis pecados del futuro. Así, sí, por eso se llama el sacrificio perfecto. No hay más sacrificio que hacer y por eso fue tan horrendo, tan cruel. Atravesaron sus manos con esos clavos de 25 centímetros. Torturaron a nuestro Señor antes de que vaya a la cruz con látigos, con esos látigos de tiras de cuero, con bolitas de metal y unos huesitos filudos que rasgaban su piel y levantaban moretones. Le pusieron una corona de espinas que te atravesó ¿no? la parte del cráneo. Pusieron una venda y lo golpeaban con varas, arrancaron la barba, lo escupieron, lo humillaron, lo maltrataron, lo llevaron a la cruz, dislocaron sus huesos, hermano. Atravesaron sus pies de la misma forma con esos clavos. Todo ese sacrificio horrendo fue por tu pecado y mi pecado. Pero lo interesante es que Jesús lo hizo una vez y ya no hay más que hacer. Por eso la salvación es por gracia. Y si yo creo esto, que Él lo hizo por mí, y le digo, Señor, perdóname, y perdona mis pecados, y yo quiero ahora ser tu hijo, y quiero obedecer, y ya no quiero volver a hacer lo malo, me arrepiento de mis pecados, ¿sabes? Jesús te ofrece su justicia lograda en la cruz, porque ese pago a Dios por mis ofensas lo hizo una vez y para siempre. Pero hay algo que tienes que entender. Eso es el sacrificio del Señor. Y a eso se refiere la sangre de nuestro Señor. Hoy día a veces hay una distorsión de que la sangre en sí tiene un poder místico, ¿no? Yo te cubro con la sangre, cubro mi casa con la sangre y cubro, no sé, este carro con la sangre. ¿Sabes? La Biblia no menciona esto. Usan Apocalipsis capítulo 12, donde dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre. Sí, pero está hablando del sacrificio de Jesús, no está hablando de que se rociaron la sangre o quizás oraron y le pusieron un plus a la oración y dijeron, Señor Jesús, en nombre, bla, 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 hacemos esto y cubrimos con la sangre para que venzan con la sangre. Mira, no tiene ese poder místico y no tiene sustento bíblico. Ningún apóstol oró invocando la sangre de Jesús para cubrir. Las epístolas no lo mencionan. Entonces, ¿de dónde salió? Otra vez sale de un movimiento neoevangélico de declarar, de decretar, de visionar la fe, ¿no? De esta palabra de fe, y ahora sale con este tema de la guerra espiritual, ¿no? Y otra vez ahora de ver de la sangre, no tiene algo místico. Entonces, ¿cómo vencemos nuestras batallas? Santiago capítulo 4. Miren, Santiago capítulo 4, versículo 7, nos da la solución de cómo podemos vencer, porque no necesitas invocar la sangre. Dice, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Usted me pregunta entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a vencer? Porque antes oraba y decía, Señor, cubro con la sangre, ¿sabes? Resiste. Pero primero humíllate a Dios, obedece a Dios. Nuestras batallas las ganamos con nuestras armas espirituales. Orar, leer la palabra, memoriza la palabra, la fe firme, sólida en las promesas del Señor, el predicar el Evangelio, el ponerse la coraza de justicia, es decir, vivir en la luz, pues yo voy a vivir una vida justa, honesta, transparente, donde el enemigo no tenga nada
de qué agarrarse. Y esto, humíllese a Dios, sométase a Dios, humíllese a Dios, resista al diablo. ¿Cómo? Porque el diablo va a lanzar sus dardos, va a usar a sus enemigos, el sistema del mundo, o mejor dicho, a sus secuaces, ¿no? Y el sistema del mundo, y aún va a usar a los que están dentro del reino de las tinieblas. Quizás son tus compañeros de trabajo, quizás es tu familia, quizás es tus vecinos, que no son cristianos, que no tienen el Espíritu Santo, que no son luz, están en el reino de oscuridad y Satanás puede usar a ellos, pero tú humíllate a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Esa es la forma de que peleamos nuestras guerras espiritual. Y Juan, capítulo 13, versículo 10, dijo, Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia y ustedes discípulos están limpios aunque no todos, ¿no? ¿Y qué está hablando? Me dicen, pues obviamente, ¿no? La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, porque algunos dicen, pero acaba de decir que ya el sacrificio, sí, pero cuando yo peco, cuando yo rompo la comunión con Dios, porque el pecado rompe la comunión con Dios, yo me siento mal, he contristado al Espíritu Santo. ¿Cómo se restaura esa comunión? Pues otra vez, orando, confesando mi pecado ante Dios, pido perdón y la sangre de su Hijo nos limpia. Es un proceso continuo. Y Jesús lo afirmó cuando estaba ahí lavando los pies y dijo, mira, ustedes ya están, si has conocido a Jesús, le has pedido perdón, estás salvo, pero te vas a ensuciar los pies en el proceso de la vida. En el proceso de la santificación, no necesitas lavar tu cuerpo. Ya me he bautizado, ya estoy con el Señor, pero tus pies se ensuciarán con el camino. ¿Y qué significa? Que aún por esa suciedad, yo he muerto, dice el Señor. Y lo único que tienes que hacer es lavarte los pies. ¿Y cómo? A través, una vez más, de pedirle perdón, porque la sangre de Jesús ya hizo su labor, su trabajo permanente, y eso es algo de motivo de alegría. Miren, vamos a terminar, versículo 8 al 10. La comunión con Dios se ensuciará por el pecado y se restaura por la confesión sincera. Versículo 8, mire. Entonces, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Esto es algo muy importante. Porque si afirmamos que no tenemos pecado, te voy a contar una historia. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22, está la historia del joven rico. Y esto era el pensamiento, como les decía, de los ascetas, que hoy se ha disfrazado de legalismo, y hoy se ha basado de perfeccionismo dentro de la iglesia, ¿no? Con este tipo de legalismo. Y en el tiempo de Jesús había un joven rico, y ya te he mencionado el texto, le dice a Jesús, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para llegar una vez más, ¿no? O sea, la vida eterna? Y Jesús lo mira y sabe lo que él está haciendo. Pero sabes que este sería el cristiano perfecto, ¿no? En su mente le estoy haciendo las cosas bien. Porque él estaba tratando de decir, dame un sticker o una estrellita en la frente, ¿no? Porque ayuno, doy mis diezmos, trabajo, sirvo a los pobres, soy honesto, bla, bla, bla. Y Jesús agarra y le dice, ¿sabes qué? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Oh. Y el joven se quedó triste. No lo pudo seguir al Señor. ¿Sabes por qué? Porque amaba su dinero. Porque su pecado era la avaricia. El hecho de querer tener más, más, más. Su pecado, ¿sabes? Era el amor al dinero. El amor al dinero es un pecado que la Biblia habla, en la cual te lleva a querer codiciar y tener más, o ser avaro, no compartir, no ayudar, no dar. Y no puede haber un amor más alto que el amor de Dios. Es decir, para él su dinero era primero y Dios era segundo. Y así no vamos a Jesús. Dios es primero y el dinero es segundo. Cuarto, quinto, porque todavía si está casado, está la esposa, si tienes hijos, la familia, los hijos, ¿no? Y los padres, y el trabajo, y la iglesia. O sea, pero sus prioridades estaban desordenadas. Y es por eso que hoy día también hay personas así.
vienen y dicen, yo no soy tan pecador, yo no soy pecador. ¿Cómo? No soy borracho, no soy mujeriego, no soy drogadicto, no sé qué. Además yo doy mis ofrendas, doy mi diezmo, porque ese hombre daba su diezmo de todo. Pero ¿sabes qué? Tienes dinero, sí. ¿Por qué no das entonces a los pobres? No, eso no voy a dar. ¿Por qué no das a los necesitados? No. ¿Por qué no das a la obra de Dios? No. ¿Y con qué me quedo? O sea, ahí está. Uno de los grandes problemas, o simplemente es el orgullo, o simplemente es la avaricia, o simplemente es la codicia, simplemente es su amor al dinero, o son otros pecados como el chisme, como la lujuria, que nadie lo ve. Entonces, ¿qué afirmamos que no tenemos pecado? ¿Se dan cuenta? Pero si confesamos nuestros pecados, justo Juan habla a este tipo de personas que decían que podían ser perfectos, y el versículo 9 dice, miren hermanos, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Y esa es su cualidad. El Dios es fiel, Dios es justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando hablamos de confesión, mira, Lucas 18, 9 al 14, también nos habla de esta idea de confesión, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús miraba y decía, estos religiosos, fariseos, saduceos, se sentían superiores a otros. Y él cuenta una parábola. Dice, mira, había un fariseo que va al templo y ahí había a su costado un publicano, un cobrador de impuestos. Y este fariseo levanta la cabeza y dice, gracias, Señor. Gracias que no me has hecho ladrón y estafador, y menos si lo mira al cobrador de impuestos, que era un judío que trabajaba para el Imperio Romano y era mal visto. Y mira, no me has hecho ni como este publicano, cobrador de impuestos, se ha vendido al Imperio Romano, nos ataca a nosotros, pecador. Y él se sentía, wow, gracias, porque yo ayuno 2 veces por semana, yo doy mi diezmo de todo, y contaban, ¿no? El eneldo o las hierbas, contaban cuántas hojitas de comino o semillitas de comino, tengo 1200, entonces el diezmo son 120, y separaban, doy el diezmo hasta del comino, de todo. No sé cómo es, ladrón que le robas. O sea, levantaba y decía, gracias, Señor. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que a veces nuestras oraciones comienzan así. Gracias, Señor, te damos porque hay día. Y todavía esas oraciones llenas de fe, Arequipa para Cristo, el Perú para Cristo, Latinoamérica para Cristo. Gracias, Señor, porque están. Sí empezó el fariseo, así. Y Jesús dice, ¿y cómo empezó este cobrador de impuestos, este publicano, judío que trabajaba para el Imperio Romano? Jesús dice, ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza. Dijo, Señor, soy un pecador. Señor, soy un pecador. Y Jesús dice, ¿quién de ustedes cree que salió de ahí obteniendo la justicia o siendo declarado justo? No fue el fariseo, fue este cobrador de impuestos. Y así deberíamos ser nosotros. Deberíamos estar confesando nuestros pecados a diario. Es algo continuo, es algo que deberíamos tenerlo siempre presente. No podemos decir que no pecamos. Y esto no es una justificación para decirme, entonces todo el mundo peca, yo peco. No. Como te dije, ya estamos limpios. Y si en el camino nos ensuciamos, no es porque yo quiera ensuciarme. El cristiano no anda por caminos sucios, no, es porque el mundo está sucio. Y quizás me ensucie con eso el mundo, pero no quiero ir por ese camino sucio. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Y miren, la confesión en el libro de Salmos nos habla, capítulo 32, versículo 3 al 5, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche tu mano de disciplina pasaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano, y finalmente le confesé todos mis pecados y yo no intenté ocultar, ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. El salmista, el publicano, el cobrador de impuestos nos enseña que la confesión es aquello que restaura la comunión con Dios, que la confesión es algo necesario en nuestras vidas y que el hecho de decir, Juan, que dices que tú no tienes pecado, dañas a ti mismo.
Porque no solo los pecados son aquellos que se ven, son aquellos que están en el corazón, como te mostré. Tú dices, pero yo no soy adúltero, pero miras a una mujer o un hombre con deseos lujuriosos, ya has cometido adulterio, dice el Señor. O sea, la ley la pone en un plus. Mira, si tú dices, yo no mato, yo no soy asesino, pero sabes, has menospreciado a una persona porque le has dicho fatu, idiota, imbécil, ya lo has matado. O sea, esos son los pecados que están ocultos y que necesitamos decirle, Señor, límpiame, perdóname. Y empieza con la confesión, Señor, perdóname. No, gracias porque no soy, gracias porque me he visto, gracias por lo otro. Así que hermanos, una confesión significa tres cosas. Primero, una declaración de pecados específicos. Tienes que aprender a reconocer esos pecados. Número dos, una admisión pública de los pecados. Y esto lo estamos hablando delante de Dios, según Mateo 10:32 y Santiago 5:16. Y tres, dejar de cometer pecados específicos. Mateo 3:16, Marcos 1:5, Hechos 19:18 y Santiago 5:16. Cuando digo el punto 2, la admisión pública es de acuerdo al pecado. Bueno, confiesa si tienes que hacerlo, si es que la ofensa ha sido pública. Pero es importante confesar. ¿Sabes qué, hermano? Mira, la confesión de pecados de forma continua es indicativo de una salvación genuina. Vamos a terminar. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Este es el último versículo. Y es interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por cómo lo llamaría mentiroso a Dios si digo que no tengo pecado? Porque Pablo dice en Romanos capítulo 3, no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no a partir del versículo 10. Nadie quien haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Dios lo dijo a través del profeta. Pablo lo repite, lo dice, o sea, nos estás llamando a mentiroso a Dios y decir que tú no tienes pecado, que eres perfecto y que no eres como los otros pecadores, todo porque haces, porque dices, porque vas, porque ayunas, porque oras, porque haces algunas cosas. Hay pecados dentro del corazón. ¿Y qué es otra cosa? ¿Sabes? No podemos hacerle mentiroso a Dios. Pero lo segundo es que Juan usa un tipo de dualismo, dicotomía, dice, su palabra, para su palabra en nuestro... O sea, no solamente él usó la palabra es una persona, pero ahora la palabra, su palabra, es un mensaje. Por eso el Evangelio, y como les dije anteriormente en el otro estudio, el Evangelio, la buena noticia, es una persona. La palabra se hizo. Es Jesús que viene a morar en mi corazón. Pero también es el mensaje de esa persona. Yo tengo que creer en el mensaje. Yo tengo que hacer que esa palabra esté en mi corazón. Pero también es un estilo de vida. Practica la verdad. Tengo que vivir tal como vivió la palabra. Dios, Jesucristo. O sea, es una persona, es un mensaje y es un estilo de vida. Eso lo vamos a ver en toda primera de Juan. Así que vamos a terminar con 4 conclusiones el día de hoy. Primero, el Hijo de Dios vive en la luz con sus acciones y es luz en un mundo sumergido en la oscuridad. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. Número 2, el Hijo de Dios vive en la verdad y busca la santidad, mientras el religioso vive en falsedad y encubre su pecado. Número 3. La sangre de Cristo derramada en la cruz es suficiente para limpiar mis pecados, pasados, presentes y futuros, mas no tiene un poder místico. Y número 4, lo que hemos visto hoy, confesar nuestros pecados es anunciar a aquello que produce el pecado y debe hacerse de forma continua para disfrutar de una santidad genuina. ¿Qué pecado tú necesitas confesar el día de hoy? ¿Qué quieres decirle a Dios? Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe tus luchas. Dios sabe tus debilidades. ¿Por qué no oramos y le decimos, Señor, perdóname? Vamos a orar. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces es más fácil mirar el pecado de otros que mirar nuestro propio pecado. A veces es más fácil juzgar la conducta y la vida de otra persona que juzgar nuestra propia vida. Pero ayúdanos a vernos a nosotros mismos y como oraba el salmista, Señor, confesar a ti, no ocultar el pecado, sino decirte hoy, perdónanos, Señor,
restaura nuestra vida, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente. Si es una persona, si es una situación en el trabajo, si es algo que yo estoy viviendo o mirando en las redes sociales, perdónanos, límpianos, ayúdanos, restauranos. Sobre todo, Señor, haznos vivir en la luz. Muchísimas gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Bien, ese mensaje ha sido bendición. No te olvides darle un like, comparte a tus amigos, a una persona que necesita escuchar. Y ya nos vemos en el capítulo 2 la próxima semana. No te olvides que tenemos devocionales todos los días en el canal de YouTube. Nos vemos.